Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es interpretar información estadística presente en los medios de comunicación y construir tablas de frecuencia. Yo me imagino que ya muchos deben conocer las tablas de frecuencia, donde se encuentra la frecuencia absoluta, relativa, acumulada, porcentual. Si ya lo saben, va a ser mucho más fácil esta clase. Y si no, lo vamos a explicar detalladamente el cómo se encuentran estas frecuencias. Y también vamos a calcular algunos datos de tendencia central. A lo mejor ustedes no los conocen de esa manera, pero estaríamos hablando de la media o el promedio, de la mediana y de la moda. ¿Ya? Esas son las medidas de tendencia central. Bien, entonces vamos a empezar con algunas definiciones que ustedes deberían conocer o ya saben o manejar, que son de la estadística. ¿Ya? Entonces aquí dice que la estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, ¿ya? Con el objeto de deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones y obtener conclusiones. ¿Ya? Es como una pequeña definición. Entonces, la estadística se divide en dos. ¿Ya? Está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Nosotros lo vamos a enfocar solamente en la estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? Es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar y presentar en forma de tablas y gráficos información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de medidas estadísticas de centralidad y de variabilidad. Ya nosotros vamos a ver esas dos. ¿Ya? La medida de tendencia central y de variabilidad. Está la otra estadística, la inferencial, ¿ya? Que es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de una población usando datos de una muestra tomada de ella. ¿Ya? Ahí yo le puse como un ejemplo ahí, como una psíquica ahí leyendo el futuro. ¿Sí? ¿Ya? Eso sería la inferencia. Bien, vamos a seguir avanzando con algunas definiciones. Conceptos básicos, ¿ya? Cuando hablamos de población. Entonces, es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, hacer una inferencia. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. ¿Ya? La muestra, ¿qué es la muestra? Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones. Debe ser representativa, está formada por miembros seleccionados de la población, ¿ya? Individuos o unidades experimentales. Entonces, como la población es muy grande a veces para sacar conclusiones, se toma una parte de ella, ¿ya? Y eso sería la muestra. Y con esa muestra uno puede hacer ya las mediciones correspondientes. Muestra aleatoria, ¿ya? Es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son confiables. ¿Ya? Entonces aquí está el dibujito, tenemos la población, y como la población es muy grande, nosotros tomamos una muestra aleatoria, ¿ya? Y esa muestra debe ser representativa. Bien, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de variables, ¿ya? En la cual está la cualitativa y la cuantitativa.
¿ya? La cualitativa habla de cualidades, ya sea el color de pelo, la nacionalidad, la religión, ¿ya? Y la cuantitativa es de cantidad. Cuando hablamos del número de hijos, el peso, la estatura, el sueldo, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. Cualitativa es de cualidades y cuantitativa es de cantidad, ¿ya? Comúnmente se trabaja más con la cuantitativa, ¿ya? Pero vamos a tratar de trabajar con las dos. Entonces, de las variables cuantitativas, existen dos tipos, las discretas y las continuas, ¿ya? Las discretas que toman solo valores enteros, por ejemplo, el número de hijos, el número de departamentos, etc. Y las continuas son susceptibles de tomar cualquier valor, ¿ya? Por ejemplo, el peso, la estatura, que ahí trabajamos con decimales. Entonces, la discreta, en palabras simples, trabaja con números enteros. Y las continuas trabaja con cualquier número, ¿ya? Es mucho más amplio. Bien, entonces aquí vamos a empezar con ya de lleno con las tablas de frecuencia. Entonces aquí vamos a hablar de descripción de datos. Cuando la muestra que se ha tomado de la población o proceso que se desea analizar, es decir, tenemos menos de 20 elementos en la muestra, entonces estos datos son analizados sin la necesidad de formar clases con ellos. Y a esto es a lo que se le llama tratamiento de datos no agrupados, ¿ya? Cuando la muestra consta de 20 o más datos, lo aconsejable es agrupar los datos en clases y a partir de estas determinar las características de la muestra y por consiguiente las de la población de donde fue tomada. Entonces, vamos a trabajar nosotros también con dos tipos de datos no agrupados y datos agrupados. En los datos no agrupados, hablamos de eso cuando son menos de 20 datos, ¿ya? Que sí se puede hacer una tabla sin necesidad de hacer intervalos. Pero cuando son más de 20 datos, ahí sí es necesario hacer intervalos para poder analizar la información entregada, ¿ya? Nosotros ya vamos a ver los dos tipos, por si acaso, de datos no agrupados y de datos agrupados. Entonces, esta semana solamente vamos a ver datos no agrupados. Y ya para la subsiguiente vamos a trabajar con los datos agrupados. Ya ahí ustedes van a tener que hacer los intervalos y después analizarlos, ¿ya? Analizarlos y después sacar la medida de tendencia central y la medida de dispersión. Bien, empezamos entonces. Ya, tabla estadística. Entonces, cuando hablamos de tabla estadística, hablamos de la tabulación de los datos, ya la información que nos va a entregar estos datos. Entonces, vamos a empezar con la frecuencia, ¿ya? Entonces, la frecuencia va a ser el número de veces que se repite ese dato. También se denomina frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Frecuencia acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la última posición. Entonces, la frecuencia acumulada es simplemente la suma de la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos, ¿ya? Y gracias a eso, nosotros después podemos pasar esa información a porcentaje, ¿ya? Y la frecuencia relativa acumulada es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. Y la frecuencia porcentual
es la frecuencia relativa expresada en porcentaje, ¿ya? La suma de las frecuencias porcentuales es el 100%, ¿ya? Ahora muchas veces no se llega al 100%, se llega al 99, algo, ¿ya? Porque a veces uno, al saber la frecuencia relativa, elimina decimales, entonces se pierde cierta precisión para llegar al 100%, ¿ya? Entonces, cuando tengamos la frecuencia relativa, nosotros tenemos que multiplicar ese valor por 100, y ahí vamos a encontrar el porcentaje, ¿ya? Bien, aquí tenemos un ejemplo de tabla de frecuencias, en el cual tenemos como información la nota de los estudiantes de una prueba de matemática. Entonces, acá nosotros tenemos que crear, ¿ya? O mejor dicho, rellenar esta tabla de frecuencias. Entonces, en los datos va a ir las notas de los estudiantes, pero ¿van a ir de forma ordenada o desordenada? Entonces, esto es importante que lo sepan. Para construir esta tabla de frecuencia, es importante que ustedes lo ¿y de qué forma? De menor a mayor, ¿ya? Siempre es importante eso, ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, aquí, ¿qué voy a colocar? La nota menor. ¿Y cuál va a ser la nota menor? Vamos a ir buscándola, tenemos un 3 ahí, 2, 5, 2, 5, la nota menor sería 2, 5. ¿Qué sigue después de 2, 5? La nota 3, ¿o no? Si es que no me equivoco. Si me equivoco, ustedes me van a corregir. Después tenemos, vamos a borrar esa, todos los 3 los vamos a borrar por mientras. Y no tengo más 3. Después, ¿qué es el seguiría? 3, 5, perfecto, la nota 3, 5 seguiría. Bien, vamos a eliminarlo para que no los confundamos. 3, 5, después del 3, 5, ¿qué sigue? ¿Qué nota? El 4, perfecto. Y aquí borramos el 4 para no confundirnos. Y ese. Después, ¿qué nota sigue? 4, 5, bien. 4, eliminamos ese. 5, 5, ahí ya no pegamos un salto. 5, 5. 5, 5. Eliminamos ese 5, 5, ese y no tenemos más. Después que sigue el 6. La nota 6. Y después el 6, 5. Y después la nota 7. O no puedo colocar el 7. Ahí. La nota 7. Bien, después que ya tenemos los datos ordenados, voy a borrar acá, datos ordenados, tengo que ver la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se repite esta nota. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los datos, no se van a equivocar. Entonces hay que verificar cuántas veces se repite el 2,5 o la nota 2,5. Veamos, tenemos aquí 1 y nada más, entonces aquí yo coloco 1 y la voy eliminando para después no confundirme. La nota 3, ¿cuántas veces se repite? Tenemos una, bien, 2, y tenemos otro, no, 2 veces. 2 veces se repite la nota 3. Pasamos al siguiente. La nota 3, 5, ¿cuántas veces se repite? Veamos, esto lo voy a eliminar para que no. 3, 5, ¿cuántas veces? Una y 2 veces. Entonces aquí nos está diciendo que 2 personas sacaron nota 3, 5. Vamos con el
4. Con la nota 4, veamos, tenemos 1 y tenemos 2. Perfecto, bien. 2 personas tuvieron nota 4. Vamos con el 4-5. Aquí solamente una veo. 4-5. Entonces aquí solamente una persona obtuvo nota 4-5. 5. ¿Cuántas personas con esa nota? Una y 2. Perfecto. Bien. 2 personas tuvieron 5. Nota 6. ¿Cuántas personas? Una y 2. Y aquí me queda otra. 3. 3 personas obtuvieron nota 6 en la prueba de matemática. Vamos con el 6-5. También una, 2 y 3 personas obtuvieron nota 6-5. Y los 7, ¿cuántas personas obtuvieron? 1, 2, 3, 4 personas. ¿Ya? Entonces, recordar, frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite, en este caso, la cantidad de veces que se repite la nota. ¿Ya? Y también lo importante para empezar, los datos siempre lo tienen que ordenar de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor. ¿Cómo? Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Eso con el 1. Y yo a este 1 le voy sumando el siguiente. A 1 yo le sumo 2. ¿Cuánto me da? Y ahí voy sumando. 3. A 3 yo le sumo 2. ¿Cuánto me da? 5. A 5 yo le sumo C2. 7. A 7 yo le sumo el 1. 8. Al 8 yo le sumo 2. 10. Al 10 yo 13. 13. Al 3 yo le sumo 3. 16. Y al 16 yo le sumo 4. Me da 20. ¿Qué quiere decir este 20? Que ese curso hay, o mejor dicho, 20 personas rindieron la prueba de matemáticas. ¿Ya? Esta suma tiene que coincidir con la cantidad de datos que hay acá. ¿Ya? Si no coincide, porque se equivocaron en la suma. Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Si esta suma, que está aquí abajito, no coincide con la cantidad de información que hay, es porque en algo nos equivocamos aquí en esta suma. Bien, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. 1 dividido en 20. Y aquí van a ocupar calculadora. 1 dividido en 20 es 0,02. 0,05, perfecto. 0,05. Bien. Y ahora viene con el 2. 2 dividido en 20. 0,1. De nuevo con el 2. 2 dividido en 20. 0. Aquí también. 2 dividido en 20. 0,1. El 1 dividido en 20. Este es 0,05. El nuevo con el 2. 2 dividido en 20 es 0,1. Ahora, 3 dividido en 20. 0,15. 0,15. De nuevo aquí 3 dividido en 20. 0,15. Y el último,
4 dividido en 20, 0.2. Ya, entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, de acá, dividida por la cantidad de datos, o sea, 20. ¿Ya? No se olviden de eso. Y aquí ya pueden usar la calculadora, aquí no hay ningún problema. La frecuencia acumulada, pues aquí sería frecuencia acumulada, es la suma de todo esto. Lo mismo que hicimos acá, pero ir sumándole las frecuencias relativas. Empiezo con el 0,05, que esta es la primera información. A este dato yo le sumo el 0,1. ¿Cuánto me da? 0,15. Al 0,15 sumo el 0,1. 0,25. Yo le sumo el 0,1 nuevamente y me da 0,25. A este resultado yo le sumo el 0,05, eso me da 0,4, me equivoco. 0,4 yo le sumo el 0,1, 0,5. Al 0,5 yo le sumo el 15, eso me da 0,65, ¿sí? Eso es 5. Y acá yo le sumo el 0,15, eso me da 0,8. Y al 0,8 yo le sumo el 2 y me da 1. Esta suma, ya, esta suma siempre tiene que dar 1, o muy cercano a 1, 0,99999, ¿ya? Va a depender mucho de los decimales de acá. Pero esta suma siempre tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Ahora, si esta suma a ustedes le da como 0,7, 0,6, es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Entonces, la acumulada igual me sirve para verificar si los resultados que obtuve están correctos. ¿Ya? La frecuencia porcentual. Esta frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Así se obtiene la porcentual. O sea, sería 0,05 por 100. Me da 5, ¿no? 5%. El 5%. Hago lo mismo con el 1. Por 100 es 10. ¿Sí? 10%. Acá también se repite. Voy viendo. Aquí también 0,1. Acá es 5. Aquí también es 10. Acá es 15. 15%. Acá también es 15. 15%. Y aquí el último sería 20%. Ahora, yo cómo sé que esto está correcto. Yo voy a sacar la frecuencia porcentual acumulada. Ahora la pregunta es, yo ya con esta información, ¿qué debe sirve llenar esta tabla? Hacer algunas preguntas referentes a esta tabla y con esos datos poder responderla. Veamos, voy a borrar un poquito aquí, esta flechita. Acá. Da 100%, perfecto. Entonces no hay ningún error en el cálculo de total. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Porque esto mismo van a tener que hacer la pregunta esencial, la pregunta número 2. Por eso es importante que aprendan bien cómo rellenar la tabla. Acumulada. La repito de nuevo, ¿ya? Porque la acumulada de esta es igual que quiero, ¿ya? Bien. Vamos con la acumulada de nuevo. Pero voy a borrar y la voy a explicar de nuevo. Y voy a borrar.
la acumulada es el primer dato de la absoluta. Entonces aquí yo tengo que partir del 1. La absoluta acumulada. La de acá. Esta, la frecuencia relativa acumulada. Ya. Entonces aquí voy a 8, 10, 13, 16, 20. Ya. Entonces voy a explicar la relativa acumulada. Entonces aquí, entonces, como la anterior, yo tengo que partir con el 0,5, con la primera información que me dan, que es el 0,05. ¿Ya? Aquí pueden usar calculadora, no hay ningún problema. Entonces, a este 0,5 yo le tengo que sumar el 0,1. ¿Ya? Si yo hago esa suma, me va a dar 0,15. Cuando ya tengo esa suma, yo le sumo el siguiente. Y aquí nuevamente le sumo el 0,1, porque se va repitiendo. Sería 25. A ese 0,25 yo le sumo nuevamente el dato siguiente, el de acá. Y me va a dar 0,35. A este 0,35 yo le sumo el 0,05 y me va a dar 0,4. ¿Sí? Ah, verdad. Voy a hacer la cámara. Espera un ratito, por favor. Ahora volví. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos en el 0,4. Al 0,4 yo le sumo el dato de abajo, que sería 0,1, y me va a dar 0,5. A este 0,5 yo le sumo el dato siguiente, la frecuencia relativa siguiente, y me va a dar 0,65. A este dato, a este 0,65, yo le sumo la siguiente frecuencia relativa, ¿ya? Y me va a dar 0,8. Y el 0,8 yo le sumo el 0,2 y me va a dar 1. Y como dije anteriormente, aquí siempre le va a dar 1 o muy cercano a 1. Ya no le puede dar un número más grande que 1. Si les da un número más grande que 1, es porque en algo se equivocaron. ¿Ya? Entonces, estos datos de aquí, este de acá y ese, me ayudan a verificar si este cálculo está correcto. ¿Ya? Así que mucho ojo con esto. Ahora, esta tabla me permite responder algunas preguntas y la vamos a responder ahora. Entonces aquí me dicen, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo nota deficiente? Cuando hablamos de nota deficiente, hablamos de notas menores de 4. Y me pregunta por el porcentaje. Veamos. Este de aquí tuvo nota deficiente. Porque aquí estamos con la nota 2,5. Este de acá también tuvo nota deficiente. Porque hablamos de la nota 3. Y este de acá igual. O sea, ¿qué porcentaje de alumnos tuvo nota deficiente? Entonces, para yo responder esto, yo tendría que sumar estos tres porcentajes. Entonces, yo puedo decir el 25%, aquí, como respuesta, el 25% de los alumnos
obtuvieron nota deficiente. ¿Ya? Entonces, ya con esta tabla me permite responder algunas preguntas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos tuvo al menos, escuche bien esta palabra, al menos un 5,5? Al menos un 5,5. Veamos, voy a la tabla y veo los estudiantes que tuvieron al menos un 5,5. Veamos. Vamos en la nota 5,5. Aquí, ¿cierto? Pero dice al menos. ¿Me puede servir esto también? ¿Me serviría la nota 6? Si me preguntan, ¿al menos un 5,5? Sí. Me sirve ese dato, me sirve este dato y me sirve en este dato. Porque tienen que leer bien la pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvo al menos, o sea, como mínimo un 5,5? Entonces puede decir todo para arriba. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con ese al menos. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué porcentaje? Tenemos un 10, tenemos un 15 y un 20. Entonces, para responder esa pregunta, yo tendría que sumar todos estos porcentajes. Que tendríamos aquí 20, 30, 40%, si es que no me equivoco. No, 20, aquí tengo 30, serían 50, 60%. Entonces, el 60% de los alumnos, en este caso hablamos de alumnos, obtuvieron al menos un 5,5 de nota. La siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron nota máxima? Cuando hablamos de nota máxima, ustedes ya saben que hablamos del 7. ¿Y qué porcentaje obtuvieron un 7? Veamos, aquí está el 7, el último. ¿Qué porcentaje? El 20%. ¿Ya? El 20% de los estudiantes obtuvo nota máxima. Entonces, aquí, el 20% de los alumnos obtuvieron nota máxima. Y la última pregunta es, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron al menos un 4 y a lo más un 5,5? Correcto, en ese rango, no se puede pasar de ahí. Veamos, entre un 4 y un 5,5, hasta ahí. Voy a borrar los demás, espérenme aquí. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron entre un 4 y un 5,5? Veamos qué porcentaje. Tenemos aquí un 10, tenemos un 5 y tenemos un 10 nuevamente. O sea, ¿qué porcentaje? Un 25%, porque hay que sumar los porcentajes de cada uno. Entonces, el 25% de los alumnos obtuvieron nota entre el 4 y el 5,5. Entonces, esta tabla me permite responder algunas preguntas, ¿ya? Que involucran porcentaje. ¿Ya? Esto mismo que hice yo, lo tendrán que hacer ustedes en la pregunta esencial. ¿Ya?
Así que, si tienen alguna duda, por favor, háganla ahora, para que no se queden con esa duda, así les vaya bien en esta pregunta esencial. Si no, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Dudas, consultas? Aprovechen ahora, no la hagan en el momento de la duda. O sea, igual pueden hacer Sí. dudas, pero ¿entendieron cómo se hace? Por lo menos un dedito para arriba, sí, Sí o no. no. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Al final los ejemplos son todos muy parecidos. Ya la tabla siempre se rellena de la misma manera, no hay ningún cambio. Dice, una encuesta referida al día que elige una persona para ir al cine arrojó los siguientes datos. El día lunes, la frecuencia absoluta es de 4, martes 5, miércoles 12, jueves 3, viernes 8, sábados 11 y domingos 7. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Dice, revisar la tabla de frecuencia de los datos entregados y responder la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas prefiere ir al cine los días sábados? ¿Y qué día de la semana el 16% de las personas va al cine? ¿Ya? Entonces, para responder esto, vamos a rellenar una tabla de frecuencias con la información que me entregó. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la tabla, ¿ya? Y aquí tenemos los días de la semana que las personas eligen para ir al cine. Para ir al cine. Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. En este caso ya me lo dan. La frecuencia absoluta aquí me la están dando. ¿Ya? Entonces aquí el día lunes 4, martes 5, miércoles 12, jueves 3, viernes 8, sábados 11 y domingo 7. ¿Ya? Entonces aquí 7 personas dijeron que preferían ir al cine el día domingo, 11 el día sábado. Acumulada. Entonces, la acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo se parte esto? Empiezo con el número 4 y yo le voy sumando la frecuencia absoluta siguiente. 4 más 5, y le voy a colocar un más, sería 9. A 9 yo le sumo 12 y me da 21. El 21 yo le sumo el 3 y me da 23, no 24, casi me equivoco. A 24 yo le sumo el 8 y me da 32. A 32 yo le sumo el 11 y me da 43. Y al 43 yo le sumo el 7 y me da 50. ¿Ya? Entonces ahí estaría la frecuencia acumulada. Recuerden que es la suma de la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos. En este caso sería 50. Entonces aquí yo tendría que dividir 4 entre 50. 4 dividido en 50. Vamos a empezar aquí a usar la calculadora ya. Ah, ya, perfecto. 4 dividido en 50. 0,08. 0,08. 5 dividido en 50. 0,1. 12 dividido en 50. 0,24. 0,24.
3 dividido en 50. 0,06. 0,06. 8 dividido en 50. 0,16. 11 dividido en 50. 0,22. 0,22. Y 7 dividido en 50. 0,14. 0,14. ¿Ya? Entonces aquí la frecuencia relativa es el cociente, o mejor dicho, la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces aquí yo empiezo con el 0,8 y le voy sumando la frecuencia relativa siguiente. Que aquí sería entonces 0,18. Yo le sumo el siguiente, ¿cuánto me da? 0,42. 0,42. Le sumo el siguiente, 0,48. 0,48. Le sumo el siguiente, 0,64. Sí. Le sumo el siguiente, 0,86. Y le sumo el siguiente, 1. ¿Ya? Ahí, entonces, el cálculo que hicimos está correcto, porque me dio 1. Y la frecuencia relativa porcentual. Esto es frecuencia relativa, ¿ya? Relativa, multiplicada por 100, nada más que eso. O sea, 0,08 por 100, eso me da el 8%. Si es que no me equivoco, eso me da 10%. Esto me da 24%. Esto me da 6%. Si yo multiplico por 100 este dato, 16%, 22%, y aquí me da el 14%. ¿No? Y ahí estarían ya los porcentajes. Ya como ya tenemos una tabla ya lista, completa, vamos a empezar a responder la pregunta. 100%. Correcto, entonces está bien el resultado. ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas prefiere ir al cine los días sábados? Sábado, porcentaje, 22%. Entonces aquí, el 22% de las personas prefiere ir al cine el día sábado. Y la otra pregunta era, ¿qué día de la semana el 16% de las personas va al cine? Veamos, 16%, ¿dónde está? Acá. El viernes, correcto. El día viernes, corresponde al 16%. Corresponde al 16%. ¿Ya? Si se fijan, no es muy difícil. Se pueden ayudar de la calculadora, ¿ya? Lo importante es que sepan utilizar esta tabla para responder las preguntas, ¿ya? Las preguntas que vienen. Y la tabla siempre se resuelven de la misma manera, ¿ya? Siempre se resuelven con los mismos pasos, ¿ya? Así que mucho ojo con esto. Y para verificar si los datos están correctos, se pueden apoyar de la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada, que les tiene que dar 1 o un número muy, pero muy cercano a 1. ¿Ya? No se pueden pasar del 1, ¿ya? Por si acaso. ¿Alcanzamos a hacer otro? ¿Cuánto nos quedan? ¿5 minutos? Sí. Vamos, ¿alcanzamos a hacer otro? 7. Vale, perfecto. Y así, después les presento la pregunta esencial de esta semana. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Espérame, dice, complete la siguiente tabla que muestra la cantidad de personas que asistieron a actividades culturales en Chile durante el año 2010. Entonces aquí al teatro fueron infantil, fueron
392.343. El teatro público general fue 1.189.949 personas, ¿ya? Ballet, danza y así sucesivamente. Bien, vamos a rellenar esta tablita. Y aquí solamente nos piden la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Entonces es mucho más sencillo. La frecuencia relativa, ¿se ve mal? Oh, los datos se ven mal proyectados. Pero aquí en computador Se ve bien. Ah, perfecto. Ya. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de personas. Y aquí yo no tengo el total de personas. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacer toda esta suma. Sumar todos estos datos. Toda esta cantidad de personas, sumarlos. Y ahí el profesor Francisco, como es seco para los números, me va a ayudar. Él lo va a hacer en forma mental. Lo va a hacer en forma mental. me quiero equivocar. Sí, porque ahí nos va a afectar en el resultado. ¿Me puede dictar? Ya, ¿a dónde vas? Voy en el teatro público. Ya. En ballet. Ahora, ya, 180.495, ¿Ya? 262.415, ¿Ya? 561.405, 371.000, 300. 71.220, ¿Ya? 78.028, 2.396.585, 166.950, 15.224. 5 millones. ¡Ay, cómo! ¿Qué computamos? 5.614.614. 614. ¿Ya? Esa es la cantidad de espectadores, mejor dicho, o de personas en total. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? La frecuencia relativa va a ser la frecuencia absoluta, 392.343, dividido en el total. ¿Ya? Y ahí va a ser un poquito largo, pero eso lo va a hacer la calculadora más que nada. No, mental. Mental, bien, esa es la actitud. ¿Se repite el 614? ¿Cómo? 5.614.614, ¿sí? Qué raro. ¿Ya cuánto me da esa división? Estoy dudando ahora. ¿Cuánto me da eso? Da 0,06. 0,06. Bueno, da más números. Ya, dejémoslo en dos decimales, no, sí, O 0,06. da 0,07, pero 0,69. No, que nos puede afectar un poco. Ya, dejémoslo con tres decimales mejor. 0,09. Ahí. Ya. El siguiente. 1.189.000. Ojo, dame la división al tiro mejor. No, no me va a alcanzar ahí. Entonces hay que dividir el 1.189.949 entre 5.614.614. Vamos, ¿cuánto nos da? 0,21. 0, O 211. 0,211. 211. Perfecto. $0,32. Perfecto. ¿Estás de abajo? Sí, Y ahí abajo tenemos ya. 561.
0,99. 0,099. Buena pregunta. No, era esta buena. Voy a hacer una. A 0,099. Sí. 0,099. Ahí sí. Ya. ¿Qué está haciendo? No alcanzamos. No alcanza. Hasta aquí llegamos entonces. Era mucho. Era mucho el cálculo. ¿Ya? Bien, le voy a presentar la pregunta esencial, ya que no muy lejana a esto. Vamos a avanzar. Una de la mañana. ¿Ya? Entonces, hay dos preguntas. Dice, si el promedio de las edades de tres personas es 18, y si una tiene 20 años y la otra 15, ¿cuál es la edad de la tercera persona? ¿Ya? Esa es una. Ahora promedio lo vamos a ver mañana, ¿ya? Por si acaso. Y la B dice, construir una tabla de frecuencias con los datos expresados en metros, correspondiente a la estatura de 80 estudiantes de un cuarto medio. Y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje correspondiente a las personas que miden menos de 180 metros? Entonces, aquí tienen que hacer la tabla de frecuencias, ¿ya? Completa, sí o sí, ¿ya? Porque también lo voy a evaluar. Y después responder esta pregunta. Recuerden que tiene que ir todo el desarrollo en la hoja, ¿ya? Todo el desarrollo en la hoja. Ahora, estos son los datos. Entonces, ustedes tienen que colocar empezar con el dato menor hasta llegar al dato mayor, por si acaso. Y aquí está la información. Eso, ¿ya? Esta pregunta esencial es mucho más sencilla que la de trigonometría, así que ya está más accesible. Igual mañana vamos a repasar esto, ¿ya? Y cualquier cosa me pueden consultar a mí o al profesor Francisco. Ahí revisando la tabla también. Sí, correcto. Sí. O sea, ustedes ya perfectamente pueden hacer la letra B sin ningún problema, ¿ya? Recuerden ordenar los datos de menor a mayor. Entonces hay que verificar bien la estatura menor, de dónde se empieza, ¿no? Bien, mañana estaríamos viendo, si Dios quiere, cuídense, sigan en clases, no se desconecten. Nos vemos mañana con todo el ánimo del mundo. Que estén bien.